Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí, solo la verdad, aunque no le gusta a mucha gente, pero aquí solo decimos la verdad. No se negocia con la historia porque esa es la educación de nuestros hijos. Ese es un compromiso que yo tengo para desenmascarar las desinformaciones del sandinismo. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube. Vamos muy bien, estamos arriba de 17,000 y pico y hace 5 meses estábamos en 8. Así que como planeamos para diciembre estar en 20,000, vamos a estar más bien como en 25,000. Así que estoy muy contento. Este segmento se titula Los verdaderos enemigos o adversarios de la unidad. Hay un dicho que se cuenta por ahí, que los pueblos se merecen los gobiernos que tienen. Esto definitivamente es verdad en el caso de Nicaragua. Me entristece tener que declarar que los celos, la envidia, la ignorancia, exhibida y expresada por algunos miembros de la democracia nicaragüense en el exilio, es quizás el peor obstáculo para crear una coalición de nicaragüenses democráticos que tengamos como intención votar esta dictadura. Es más, hay unos cuantos exilados que a través de esfuerzos, conectes, amigos, qué sé yo, se han allegado a ciertos miembros de instituciones del Estado americano, incluyendo el Senado, la Cámara de Diputados, la OEA, qué sé yo. Pero lo interesante y lo triste a la vez es que estas personas, por celos estúpidos, crean obstáculos para no dejar que otras personas que quizás saben más que ellos, tienen más experiencia que ellos, conocen la historia más que ellos, tienen tanto o más que ellos que perder, no los dejan acercarse a sus contactos por ese celo nefasto. Y eso es uno de los grandes problemas que hay. Estos payasos deberían ser considerados traidores a la patria, porque el daño no es a los que no nos dejan acercar, el daño es a los nicaragüenses, porque ellos no lo pueden vender. Y eso lo estamos viviendo hoy, día a día. Es muy triste. Recibí un mensaje de una señora de Puerto Cabeza que vive en Costa Rica. Una señora que lloró en el mensaje. Un mensaje largo, fácilmente unos 7-8 minutos. Yo quisiera ponérselos, pero no lo voy a hacer porque es muy largo y es muy triste. Pero esta señora me pedía, me rogaba que por favor, como si que yo vivo a la orilla de él, ¿verdad? Vaya a hablar con Marco Rubio, usted está ahí. Ella no sabe cómo son las cosas aquí, pero ese es el tipo de cosas que me gustaría que algún staffer del secretario de Estado escuchara. Y lo voy a hacer, lo voy a mandar. Y si yo usase los conectes de amigos que tienen acceso al señor Rubio, tal vez me dilato 3 días en llegarle la información. El camino que yo voy a agarrar va a dilatar 2 semanas, 3 semanas tal vez, pero va a llegar.
Y esa es la torpeza de esta gente. No se dan cuenta que el daño se lo están haciendo a los nicaragüenses. Son tan cínicos que andan hasta hablando mal de sus compatriotas con el concepto de, todos lo conocemos, apagarle la candela para que la de ellos brille más. ¡Qué vergüenza! Yo acabo de planear un viaje al Canadá para ver a unos nicaragüenses y ya pronto me voy. Pero en el proceso de planear el viaje y verme con toda la colonia nicaragüense en el Canadá, me di cuenta que llegó un muchacho de aquí de Miami, un nica, y empezó a hablar mal de mí. Y la gente lo puso en su lugar, le dijo, ¿estás loco? Y pregunto yo, ¿por qué? Por celos. Porque este pobre muchacho es un tomate neme aquí de su papá. Y no sabe ni un décimo de la historia de Nicaragua. Pero fue muy valiente, hizo actos de coraje en el 18 y tiene algunas conexiones. Sin embargo, es torpe. Él cree que me va a cerrar hablando mal de mí. Es que, qué pena, qué horroroso. Pero bueno, hoy en día, esas personas que irónicamente algunos de ellos eran hasta somocistas, liberales, los padres. Los hijos huyen de sus legados, traicionando a los antepasados. Pero lo triste es que actúan como Judas, porque no adquieren nada. No se dan cuenta que a quienes le hablan mal de otros nicaragüenses, a otros compatriotas, los van a ver a ellos con malos ojos. Tal vez los saludan y los reciben, ¿cómo no? Claro que sí. Pero en el fondo, cuando vos llegas a hablar mal de tus hermanos nicaragüenses, te lo juro, vas a quedar mal parado. Aunque esa persona crea en lo que estás diciendo. El hecho de que vos fuiste la persona que traicionaste a tus compatriotas, estás listo y servido. Eso no se hace. En fin, así son torpes, ¿qué se va a hacer? Pero esa es una de las razones por la cual nos ha costado tanto unirnos. Están en competencia. No se dan cuenta que algunos de nosotros estamos haciendo esto por honor, por amor a Nicaragua, por amor al legado de nuestra familia. No pretendemos nada. Yo lo he dicho claro y pelado. A mí no me interesa postularme para nada. Quiero retirarme en paz y tranquilidad viendo a Nicaragua como mi tierra, donde puedo aterrizar y despegar en un avión sin que nadie me eche preso. Eso es lo que andan buscando la mayoría de los nicaragüenses. Pero estos tontos útiles, es más importante el ego de estar bien conectado que dejar que otros que son más capaces que ellos hagan una mejor labor. Que no se dan cuenta que esos senadores y esos congresistas tienen staffers a quien yo les puedo escribir e inmediatamente me contestan. Es más, lo hago a cada rato. Soy amigo de algunos de ellos. Cuando estoy en Washington salimos a almorzar. Es torpe. Fíjense bien. Yo fui presidente de una cosa que se llama the Florida Nursery Growers and Landscape Association, FNGLA. ¿Ok? Como tal, tenía que cabildear tanto en Tallahassee como en Washington. Me hice amigo de muchos senadores y muchos congresistas, porque representaba una industria en el estado de la Florida que en aquel tiempo, estamos hablando de hace 25 años, en ese tiempo, esa industria facturaba más de $6,000 millones en la finca. Ya no se diga en Home Depot y Target. Estamos hablando en la finca. Yo representaba esa finca. A todos esos productores. Entonces,
Yo aprendí a cabildear en esa época. Conocí a staffers. Algunos de ellos todavía están ahí. Entonces, cuando estos tipos mocosos no entienden, es porque son egoístas y no están pensando en Nicaragua, están pensando en ellos. ¿Será que se ven inteligentes cuando se ven en el espejo? Qué raro. No lo sé. Pero me lo puedo imaginar. Lo que sí sé es que ese acceso no tiene ningún valor. Miren lo que les voy a decir. Por favor, escuchen. Ese acceso a ese congresista o a ese senador o a esos staffers, a quien estos piches creen que es de ellos, no tiene ningún valor si en Salamanca no aprendieron lo que Natura no les dio. Traten de entender eso. Aquí arriba es donde cuenta, no es en el conecte. Ese grado de egoísmo, de torpeza y total falta de patriotismo es lo que nos ha hundido como nicaragüenses buscando ayuda de estos países. ¿Saben cómo nos dicen a veces? Matamama. Gracias a esos tipos. Por otro lado, ya les he hablado suficiente del periodismo, el periodismo de izquierda, que fue educado desde 75 en adelante, porque más o menos casi todos los periodistas de hoy en día, casi todos, nacieron después del terremoto. ¿Ok? Excepciones algunos más veteranos. Pero los jóvenes que manejan las redes sociales y qué sé yo, casi todos nacieron después del terremoto, o sea, de 73 en adelante. Nunca vivieron todos los años 70, nunca vivieron todos los años 60, nunca vivieron todos los años 50 o 40. ¿Saben qué, muchachos? Yo sí los viví. Yo nací en 52. Viví todos los 50, los 60 y los 70. Por eso es que yo tengo una diferencia con ustedes, porque yo tengo una visión balanceada. Todos ustedes nacieron después de 73 y no pudieron haber comprendido lo que era esa época. Por eso fueron indoctrinados a referirse a la dictadura somocista. No es porque eran adultos y vivieron los mejores tiempos del liberalismo en Nicaragua. No hay tales. Sino porque el sandinismo les contó su versión de la historia en base de desinformación. Pues desde 77, cuando comenzaron a atacar a Nicaragua, en adelante, con el inicio de la guerra, la campaña de mentiras fue aniquiladora. Los sandinistas, quienes usurparon el poder con las armas, iniciaron su campaña de enganchar a los pobres nicaragüenses. Los engañaron en base de promesas falsas, mentiras acerca del gobierno anterior, medias verdades, tergiversaciones de los eventos históricos, los verdaderos hechos, sobre todo desde julio del 79 en adelante. Todos estos periodistas fueron indoctrinados en esa educación y aunque no necesariamente fueron parte del sandinismo, aunque sí la mayor parte lo fueron, quedaron con una versión de la historia tergiversada. Una generación entera creció y desarrolló en base de esas falsedades. Pero poco a poco están dando la vuelta. Ya les di el ejemplo de doña Jennifer Ortiz, una mujer cabal, que está reconociendo que hay mucho más de esta historia de lo que a ellos los indoctrinaron. Es divertido escuchar a Miguel Mora, Miguel Mendoza, Luis Galeano, Marín Cornavaca, hablar de los horrores de la Guardia Nacional. Pues ellos dicen que con gran autoridad todos los oficiales y los soldados de la Guardia eran criminales.
todos los gobiernos previos a 79 eran dictaduras somocistas. Lo dicen a cada rato y no lo vivieron. La verdad, bueno, Miguel Mora me dijo un día, yo no viví la Segunda Guerra Mundial, pero sé lo que pasó. Pero por favor, ahí alguien ha escrito, no miles, cientos de miles de libros acerca de la guerra, donde podés observar y aprender la verdad. Ahí no hay mentiras socavadas del sandinismo. La verdad histórica de Nicaragua no está escrita, la estamos comenzando a contar. Miren, no nos engañemos, yo sé que la guardia era dura, eran guardias, pero no eran criminales. Era una institución castrense que tenía abusivos. Ya se les olvidó aquí cuántos casos de policía que les dan de baja, los echan presos. En todas partes del mundo hay abusos en las autoridades, pero eso no hace que 6,000 soldados en instituciones de todo. Había la acción cívica de la Guardia. La ganadería nicaragüense le debe a la acción cívica de la Guardia todas las inseminaciones artificiales, las carreteras de penetración, acción cívica de la Guardia. El transporte aéreo, la Fuerza Aérea entrenaba pilotos que se iban a la vida civil a volar líneas aéreas, la NICA, entre una de ellas, y otras que volaban a la costa atlántica, a Costa Rica. Vuelos de pasajeros. Miren, en todas partes se cuecen habas. Nicaragua, más que nada. Pero decir que todo un cuerpo era una dictadura criminal similar a la dictadura sandinista es irresponsable. Eso no es verdad y ustedes lo saben. Además que no lo vivieron. No vivieron los 50, los 60 ni los 70, previo al terremoto. Y eran muy niños cuando la revolución. Creo que Luis Galeano dijo que él nació en 78. ¿Qué va a saber? Ni siquiera la guerra. No engañen al pueblo con su narrativa falsa. Una cosa es un ejército en paz y otra cosa es un ejército en guerra. Ambos bandos, tanto el sandinismo como la Guardia, hizo barbaridades en la guerra. Nadie lo está negando. Eso es uno de los terribles realidades de la guerra. Un ejército bajo asedio es un ejército de salvajes. Lean la historia de la Segunda Guerra Mundial y se van a dar cuenta. Americanos, ingleses, todos cometieron atrocidades. Les voy a dar lo que dijo Churchill, Winston Churchill. En nombre de la paz y de la libertad, los países en contra de los nazis mataron más gente inocente que la propia guerra en sí. ¿Cómo? Cuando tenían 800 B-17 o B-24 en formación como alfombra, dejando caer bombas sobre ciudades como Bremen, Hannover, Múnich. Mataban a inocentes para terminar con los nazis. Eso es verdad, no es invento mío. La guerra no es un picnic, la guerra es una salvajada, es un retroceso a la civilización. Entonces no me vengan a decir que la Guardia era... La Guardia, como cualquier cuerpo castrense militar en guerra, es salvaje. No se equivoquen, no se mientan. Claro que hay gente decente, claro que hay procedimientos y oficiales correctos. No todos eran así. Pero cuando alguien te está tirando bala, vos crees que va a decir, ay, perdóname, te voy a arrestar. ¡Págata! Un tiro. Eso es lo que pasaba de ambos lados. Y el que crea que eso es mentira, se está mintiendo a él solo. Las décadas de paz era otra cosa.
habían abusos, pero habían abusos casi siempre causados por la oposición. De vuelta, nadie les cuenta el principio de la tragedia del 4 de abril, donde la Guardia mató a unos cuantos alzados, fríamente, en un cafetal. Pero no contaron el principio, que los alzados a sangre fría asesinaron a 2 policías motorizados en la carretera sur. Entonces esa guardia estaba con sangre en el ojo. Eso no les da una licencia para ir a matar, pero como seres humanos, no se olviden de la humanidad. Los seres humanos no somos perfectos. Es una mentira, un engaño pretender que lo son. Un buen amigo mío recientemente me dijo, con debida razón, mira, me dice, en mi vida yo he visto, con raras excepciones, que nadie cambia un caballo ganador. Y yo le dije a mi amigo, tenés razón. Pero hoy en día hay nuevas influencias en el mundo que pueden cambiar esa filosofía. Yo creo que en Nicaragua vamos a ver un cambio porque el caballo ganador se está convirtiendo en un caballo perdedor. No es que vaya a ganar, no. En la presión que va a recibir el ejército de Nicaragua y la policía, que ya está recibiendo en las redes sociales, en las calles, en los buses, todas esas cosas van a cambiar el futuro de Nicaragua. La falta de Dios en las escuelas, la falta de un padre en el hogar, el exceso de drogas y dinero producido por los narcotraficantes, la falta de educación, de moral y cívica en las escuelas. Todas esas cosas han cambiado la sociedad, las sociedades del mundo. Y no nos olvidemos que eso asegura que los pueblos abandonen sus principios y acudan en la búsqueda del dinero. Por ende, apuestan en el caballo ganador. Pero si ese caballo ganador está por perder ese ingreso, se acabó el apoyo. Y van a ir a buscar el caballo más dócil, mejor moral, más entrenado, etc. Estos traidores perdieron el derecho de liderar nuestra nación porque están dispuestos a pisotear al débil, a hablar mal de nicaragüenses que necesitan ayuda, todo por sus egoísmos personales, por sus inseguridades intelectuales, como resultado de su ignorancia. En el esfuerzo de hacer las necesarias alianzas, que es lo que necesitamos hacer para unir a los nicaragüenses, tenemos que deponer muchas de nuestras dogmas personales. De lo contrario, jamás vamos a lograr un frente unido para derrocar esta dictadura. Por favor, compartan este video. Llevemos la verdad a todos los puntos cardenales de Nicaragua. Que Dios los bendiga. Bendiga a Nicaragua. Y sepan que muy pronto volveremos a nuestra república. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.